Imagínate conmigo, estás aburrido un día en clase de matemáticas y se te ocurre a ti y a tus amigos robar un barco e ir a navegar por los mares para terminar naufragando durante 15 años. Acompáñame a ver este caso real para conocer el simple detalle por el que han sobrevivido dentro del vídeo. La historia empieza en el año 1963, cuando 6 niños se encontraban en clase de matemáticas. A los niños les daba muchísima pereza escuchar, por lo que uno de ellos se giró y le preguntó a sus amigos que por qué no hacían algo diferente, por qué tenían que estar siempre haciendo la misma rutina. Y uno de ellos le preguntó, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué se te ocurre? Y ahí es cuando saltó el tercero y les dijo la idea más loca que vais a escuchar en todo el vídeo: robarle un barco al vecino para emigrar a otro país. Sí, o sea, al igual que vosotros, a mí también me parece una locura, pero tenemos que recordar que son palabras dichas por un niño de 13 años. Y así fue, llegó la noche y los niños se encontraban en el puerto, preparados con cosas que supuestamente les iba a servir para el viaje. Uno de ellos llevaba plátanos, el otro llevaba cocos y el tercero, que era un pelín más listo, llevaba un pequeño butano para ir cocinando los peces que vayan pescando y así irselos comiendo, cuando en realidad no tienen ni idea de pescar. Pero bueno, el caso, fueron al puerto y empezaron a buscar el barco de su vecino, ya que era un hombre que les caía mal y no les dejaba jugar al fútbol delante de su puerta. Llegaron hasta el barco, le soltaron el amarre, se montaron y ahí comenzó la aventura. Gente, tenemos que recordar que estos niños no tienen ni idea de navegación, no tienen idea de nada, solo han tenido una idea y han ido a hacerla. De todas maneras, os daréis cuenta más adelante. Una vez en el mar, levantaron la vela y ahí el viento empezó a empujar el barco y el barco estaba navegando. Hasta aquí todo bien, hasta que empezaron a cometer el primer error. Y fue que cuando llegó la noche se durmieron todos y no se quedó nadie de guardia para saber qué estaba pasando por el mar. Por lo tanto, uno de ellos se levanta teniendo muchísimo frío porque le estaba cayendo lluvia. Levantó la cabeza y vio que estaban metidos en medio de una tormenta. Y ahí levantó a todos sus compañeros. Ellos no sabían qué hacer, solo estaban metidos en el barco rezando para que pase todo eso, pidiendo que por favor se haga de día ya y pase todo. Y así fue, sus deseos fueron concebidos, pero no se salieron de rosita, ya que se les partió la vela del barco, por lo que ya no tenían propulsión por el viento, y además se les partió también la dirección, en un intento desesperado de controlar el barco, por lo que ahora mismo no tenemos ni dirección ni propulsión, están atrapados en medio del mar, por lo que lo único que podían hacer era esperar hasta que el rumbo de las olas les lleve a alguna superficie. Empezaron a pasar los días, y nada, se veía solo azul. Todo mar, no había nada de suelo terrestre. Y mientras tanto, la poca comida que os dije que se habían traído ya se les estaba acabando. Y les quedaban poquísimos cocos que les saciaban la sed. Por lo tanto, si se acababan los 3 cocos que les quedaban, se iban a morir. Y así hasta pasar una semana. En una mañana, uno de ellos se levantó y empezó a ver como una silueta de una isla. Empezó a ver como algo terrestre. Al principio no se lo creía, pensaba que era algún espejismo. Se frotó los ojos y miró bien. Y efectivamente, era una isla, se estaban dirigiendo hacia ella. Por lo tanto, levantó a todos sus amigos y empezaron a gritar, a llorar de la felicidad, todos felices, habían encontrado su salvación. Sin embargo, la felicidad no les va a durar por mucho, ya que a medida que se acercaban a la isla se daban cuenta que se estaban acercando a ella por el lado de los acantilados, por el lado de las rocas. Si su barco seguía acercándose por ese lado, se iban a chocar contra las rocas y podían hasta morir ahogados. Por lo que en un intento desesperado de girar el barco hacia otro lado de la isla, nada, no pudieron con la fuerza de las olas. Y así hasta que llegaron a chocar con las rocas del acantilado. Se les partió todo el barco y tuvieron algunas heridas, pero por suerte fueron leves. Pero lo importante es que ya estaban en tierra firme. Algo es algo. Subieron las rocas y pronto se darán cuenta de que en verdad estaban atrapados, ya que la parte esa de la isla había un acantilado muy alto, por lo que no había forma de pasar. Y la única forma que tenían era rodeando la isla, pero estaba toda llena de oleaje que chocaba contra las rocas, por lo que no podían ir nadando ya que se estarían arriesgando a morir. Se tiraron casi 3 días enfrente de ese acantilado, alimentándose de lo que podían. Cazaban gaviotas, se las comían crudas, bebían su sangre, hasta que uno de ellos decidió jugársela, todo o nada. Subir ese acantilado cueste lo que cueste, ya que seguir ahí les iba a estar matando poco a poco. Y efectivamente, una tarde se armaron de valor y empezaron a subir poquito a poco el acantilado. Gente, tenemos que recordar que un acantilado, a la mínima que tengas un pequeño error, te caes para nunca más revivir. Pero nuestros compañeros tuvieron suerte. Después de horas y horas de sufrimiento, pudieron subir el acantilado. Una vez ahí, estaban por fin en tierra firme, estaban en el centro de la isla, la cual había cocos, había árboles, había más animales, por lo tanto estaban más o menos salvados. Y ahí empezaron a recolectar todas las materias primas que podían. Pudieron vivir varios meses ahí.
Se tiraron 6 meses encima de esa parte de la isla, pero como estaréis imaginando, les entraba algo de aburrimiento. Recordaban a sus familias, recordaban a sus seres queridos, recordaban la vida que tenían, ya que tenemos que recordar que eran niños de entre 13 hasta 15 años. Pase lo que pase, siguen siendo niños, por lo que le entraba muchísima tristeza. Y ahí es cuando uno de ellos, el más avispado, se le ocurre fabricar una guitarra de los materiales que encontraba. Y así empezar a crear canciones y así tener algo de ambiente en esa isla, como podéis ver en esta foto. En cambio, una de las primeras sorpresas que vais a conocer es que después de 7 meses por fin lograron hacer fuego. No me preguntéis cómo, pero lo hicieron. Por lo tanto, eso significa cocinar comida, calefacción, potabilizar agua y lo más importante, llamar la atención por si acaso alguien que esté pasando por ahí vea el humo y vaya a salvarlos. Por lo que el fuego lo dividieron en dos grupos. La zona que se está usando para cocinar, para potabilizar, para calentar, y una zona muy tapada en la que el fuego tenía que estar siempre encendido. Esa era la única fuente que tenían de seguir aprovechando el fuego, ya que si se les apaga ese fuego ya no tenían nada de fuego otra vez, por lo que cada día delegaban a uno para mantener la llama encendida. Acordaros muy bien del detalle que os acabo de decir. Un día uno de ellos, el más avispado que os dije antes, se le ocurrió indagar un poquito por la isla, se le ocurrió ver un poquito qué había dentro, explorarla por así decirlo, y cuando estaba adentrándose en ella hizo de los descubrimientos más importantes para este grupo, y es que encontró una aldea abandonada, una aldea en la que todavía seguían las armas de caza, como pueden ser cuchillos, espadas, arcos, y lo más importante, había animales como pueden ser pollos o hasta ovejas. Además de que encontró plantaciones de verduras, como podían ser el tomate, las patatas, ya que en esa isla llovía bastante. Y aquí nuestros amigos se les abrieron las puertas de la vida, ya que encontraron su paradero definitivo para seguir sobreviviendo en la isla. Por lo que empezaron a domesticar los animales, empezaron a crear pequeñas granjas, a reproducir los pollos que ya habían, empezaron a cuidar de las cosechas y así empezar poquito a poco. Pasados ya más de 15 meses atrapados en esta isla, los niños ya estaban desesperados, ya estaban asimilando que el final de su vida iba a ser en esa isla, ya que había cero probabilidades de que se pudieran salvar. Hasta que un día de estos normales estaban cocinando y un barco pesquero inglés que estaba pasando por esa zona vio un humo subiendo de la isla. El capitán, que se llamaba Peter, se extrañó, ya que esa isla sabían que estaba deshabitada de hace siglos, desde que llegó un barco conquistador y mató a todos los indígenas que había en esa isla. Por lo tanto, le parecía súper raro que haya población ahí, por lo que decidió cambiar el rumbo de su barco e ir a ver qué narices estaba pasando en esa isla. Cuando el barco se estaba acercando, uno de ellos ya lo había visto y fue corriendo a avisar a todos sus compañeros de que había un barco a la vista, por lo cual se lanzaron todos al agua y empezaron a nadar hacia el barco, en un intento desesperado de salvar sus vidas. El capitán del barco, al ver que había 6 niños nadando hacia él, se asustó y ordenó a sus compañeros pesqueros a que carguen las armas, ya que podía haber una posible amenaza. Cuando se acercaron a más o menos 2-3 metros del barco, uno de ellos habló y le dijo de que eran unos niños que habían naufragado hace más de 15 meses en esa isla y que solo pedían que les devuelvan con su familia. Ahí Peter se tranquilizó y les dejó subir, les dio comida, les dio agua y les dio ropa, ya que estaban en unas condiciones pésimas. Ahí Peter se le ocurre comprobar si es verdad que habían naufragado y llamó al puerto de su isla procediente, preguntándole si es verdad que había unos niños que habían desaparecido, por lo que el receptor del puerto se quedó callado como por más de 30 segundos y le respondió llorando de que eran de su familia y de que ya habían pensado que habían muerto hace más de un año. Y ahí Peter se tranquilizó y les devolvió hasta su aldea. Una vez la aldea escuchó de que los niños iban a volver, decidieron hacerles una fiesta celebrando su increíble milagro. Sin embargo, lo más gracioso de la historia es que los niños no han podido acudir a esa fiesta, ya que nada más llegar a la isla, su vecino, al que le robaron el barco hace casi 1 año y medio, fue y les denunció a la policía, por lo cual la policía les detuvo y les llevó a pasar una semana de cárcel. Sin embargo, los niños se han tirado toda la semana partiéndose de risa con los guardias por todo lo que les acaba de pasar. Y hasta aquí nuestra historia, gente. Si te ha gustado, por favor, dímelo por los comentarios, dale un like al vídeo y así me apoyas a mí, al canal. Y otra vez más, un placer contarte esta historia.